He seguido tu vida paso a paso. He estado ahí, en los momentos más importantes de tu vida. Nunca te he dejado sola, pero hoy aprenderás a caminar de nuevo, en la casa que hace mucho me formó. Queridos jóvenes, esta será no solo su universidad, será su hogar, su familia, y aquí aprenderemos juntos a crecer, a innovar, a investigar, a servir. Como UPB les damos la bienvenida a nuestra familia. Hola, muy buenos días y bienvenidos una vez más a Informativo UPB, el programa que diario le brinda toda la información sobre el acontecer de la Universidad Pontificia Bolivariana. Así que aprovecho el momento para darle un saludo muy especial a todos aquellos estudiantes que nos estén escuchando desde sus dispositivos móviles por medio de internet. Bueno, pues quiero darle la bienvenida a todos los nuevos estudiantes, decirles que escogieron la mejor universidad del oriente colombiano. Esta es una universidad que, como lo indica su lema, forma profesionales de excelencia con sentido humano, y además tenemos un campus hermoso, una infraestructura excelente. Por ejemplo, en este momento estamos emitiendo desde la emisora virtual de la universidad, que es un espacio también de formación y de expresión para todos los estudiantes, y quiero invitarlos a que se vinculen también a espacios como este, que es uno de los muchos que ofrece nuestra universidad. De alguna manera nuestra universidad busca un proyecto más de fondo, más trascendente, y hoy estaba formando para eso, para que aprendamos a hacer, para que aprendamos a hacer y para que aprendamos a trascender. Estamos llamados a ser transformadores de la nueva sociedad, y ustedes, chicos, son esa nueva generación. De la mano nuestra van a encontrar un camino más acertado. Esta es una universidad que se caracteriza por la excelencia académica, y nosotros, desde todas las carreras que se ofrecen en la universidad, no solamente a nivel de pregrado y posgrado, procuramos brindarle las mejores herramientas a los profesionales para que se destaquen en la sociedad. Tenemos una infraestructura importante, tenemos el laboratorio integrado de medios, donde encontramos la emisora virtual, encontramos el canal UPB Televisión, y un sinnúmero de posibilidades para que los estudiantes se formen en condiciones muy similares a las del ejercicio profesional. La Universidad Pontificia Bolivariana cuenta con muchísimas facilidades para que aquellos estudiantes que deseen hacer programas de estudio en el extranjero lo puedan hacer. La universidad forma integralmente, y esa formación integral también cubre el campo de la internacionalización, que hoy por hoy es tan importante en este mundo globalizado. Quisiera destacar además las posibilidades de formación que la universidad le ofrece a los profesores. Esta universidad cuenta con un cuerpo de docentes altamente calificado. La mayoría de los profesores tenemos estudios de maestría, doctorado, e incluso la universidad ofrece, a través de la figura de comisiones de estudio, la posibilidad de que los profesores nos sigamos formando a nivel de posgrado dentro o fuera del país. Entonces tenemos formación, por ejemplo, en actividades culturales, actividades lúdicas, actividades recreativas, que de alguna manera van a permitir que también se eleve el espíritu del estudiante y pueda fortalecer otras áreas de su ser y de su saber. En ese ejercicio pues hay múltiples opciones, desde deportes, actividades que tienen que ver con la creación, como la música, la danza, el teatro, y otras actividades hermosísimas como las que estoy dirigiendo en este momento, que son lo que tiene que ver con la Escuela de Líderes, que es de proyección social. Bueno, Olguita, y entonces, ¿cómo definirías tú el sello pontificio? Bueno, Camila, el sello pontificio está definido por la Santa Sede. Es el Vaticano quien determina qué universidad recibe esta condición de universidad pontificia. Un sello que de hecho pertenece a muy pocas universidades en el mundo. Somos un selecto grupo de instituciones donde nos reconocen por dos elementos claves. Uno, que tiene que ver con la parte técnica, científica, investigativa que hace a una universidad, y por supuesto el otro, que tiene que ver con el humanismo. Cuando me preguntan qué es una universidad pontificia, la defino en una sola palabra: excelencia. Así de sencillo.
Bucaramanga.